Bienvenidos a un nuevo episodio de Obcast. Soy su anfitrión, Juan Amasol. En el episodio de hoy, nos adentraremos en una de las obras más emblemáticas y conmovedoras de la literatura latinoamericana, Los ríos profundos del brillante escritor peruano José María Arguedas. Esta obra maestra, publicada en 1958, no es simplemente una novela, es un portal hacia la complejidad del alma peruana, un testimonio vivo de la lucha entre dos mundos que coexisten, se entrelazan y a veces colisionan en el corazón de América Latina. A través de los ojos de Ernesto, nuestro joven protagonista, nos sumergiremos en un viaje que trasciende el tiempo y el espacio, un viaje que nos llevará desde los antiguos muros incaicos de Cusco hasta los turbulentos patios del internado de Abancay. Arguedas, quien creció entre dos culturas, la andina y la occidental, volcó en esta novela no solo su experiencia personal, sino también las profundas contradicciones y riquezas de una nación dividida por la geografía, la historia y las clases sociales. Su propia vida, marcada por la dualidad cultural y lingüística, se refleja en cada página de esta obra, dotándola de una autenticidad y una profundidad emocional que siguen cautivando a lectores de todo el mundo. En este episodio, exploraremos los aspectos más significativos de los ríos profundos, desentrañando sus temas universales y descubriendo cómo estos resuenan sorprendentemente con nuestra realidad actual. Desde el poder transformador de la música y el lenguaje hasta las luchas por la justicia social, desde la búsqueda de identidad hasta la conexión sagrada con la naturaleza, cada elemento de esta novela nos ofrece lecciones valiosas para nuestro presente. Comenzamos nuestro viaje por los ríos profundos explorando uno de sus temas más fascinantes y universales, el poder trascendental de la música y el lenguaje. En el mundo de Ernesto, estos elementos no son simples medios de comunicación o entretenimiento, son fuerzas vivas que tejen puentes entre mundos aparentemente irreconciliables. Imaginen el momento en que Ernesto descubre el zumbailú, ese trompo mágico que al girar produce un sonido que despierta en él memorias ancestrales. Arguedas describe este momento con una precisión poética extraordinaria, el zumbido del trompo se convierte en música, y la música en un lenguaje que trasciende las palabras. Es un objeto simple, un juguete infantil, pero en sus manos se transforma en un instrumento de conexión espiritual, un punto de encuentro entre lo terrenal y lo místico. El quechua, la lengua maternal de los Andes, fluye a través de la novela como uno de esos ríos profundos que dan título al libro. Arguedas, quien creció hablando quechua antes que español, nos muestra cómo este idioma posee una capacidad única para expresar la relación del ser humano con la naturaleza y lo sagrado. Cuando Ernesto escucha los huaynos, esas canciones tradicionales andinas, experimenta una conexión profunda con su identidad cultural que ninguna palabra en español podría igualar. Esta dualidad lingüística que experimenta el protagonista nos invita a reflexionar sobre nuestras propias experiencias con el lenguaje en el mundo contemporáneo. En una era donde la globalización amenaza con homogeneizar las expresiones culturales, la lucha de Ernesto por mantener viva su conexión con el quechua resuena con particular fuerza. ¿Cuántas lenguas indígenas están en peligro de extinción hoy en día? ¿Qué perdemos cuando una lengua muere? La música en los ríos profundos actúa como un vehículo de resistencia y memoria cultural. Los huaynos que Ernesto escucha y ama no son solo canciones, son repositorios de historia, testimonios de alegría y dolor, manifestaciones de una identidad que se niega a ser silenciada. En nuestro mundo actual, donde las expresiones culturales locales luchan por sobrevivir frente a la avalancha de la cultura global, esta dimensión de la novela adquiere una relevancia especial. La dualidad cultural que experimenta Ernesto constituye el corazón palpitante de los ríos profundos. Esta experiencia de vivir entre dos mundos, de sentirse simultáneamente parte y ajeno a ambos, es una realidad que Arguedas plasma con una sensibilidad extraordinaria, nacida de su propia experiencia vital. Desde las primeras páginas, cuando Ernesto y su padre llegan a Cusco, somos testigos de cómo el protagonista percibe la ciudad, los antiguos muros incaicos le hablan con una voz ancestral que resuena en su interior, mientras que las construcciones coloniales le resultan frías y distantes. Esta percepción dual del espacio físico es un reflejo de su propia división interior, una metáfora arquitectónica de su identidad escindida. El internado de Abancay se convierte en un microcosmos donde esta dualidad se manifiesta en toda su complejidad. Allí, Ernesto debe navegar entre el mundo oficial de la educación occidental, representado por los profesores y el currículum formal, y el mundo andino que late en los márgenes, en los sirvientes indígenas, en las historias que escucha, en las canciones que resuenan en su memoria. Su lucha no es simplemente por adaptarse a un nuevo entorno, es una batalla por mantener íntegra su identidad mientras aprende a moverse entre estos dos universos culturales.
Esta experiencia de Ernesto encuentra profundos ecos en nuestra sociedad contemporánea. Pensemos en los millones de personas que viven entre culturas, los hijos de inmigrantes que deben equilibrar las tradiciones familiares con las presiones de asimilación, los pueblos indígenas que luchan por preservar su identidad en un mundo cada vez más globalizado, las comunidades diaspóricas que mantienen vínculos con sus raíces mientras construyen nuevas vidas en tierras lejanas. La genialidad de Arguedas radica en mostrarnos que esta dualidad, lejos de ser una debilidad, puede convertirse en una fuente de riqueza y comprensión. A través de Ernesto, aprendemos que es posible habitar ambos mundos sin traicionar ninguno, que la verdadera sabiduría consiste en construir puentes entre diferentes formas de ver y entender la vida. El internado de Abancay se erige en los ríos profundos como mucho más que un simple escenario, es un microcosmos que refleja las complejidades y contradicciones de la sociedad peruana. En sus aulas y patios, Arguedas nos presenta una radiografía descarnada del sistema educativo y su papel en la reproducción o transformación de las estructuras sociales. La experiencia de Ernesto en el internado nos revela las profundas tensiones entre la educación formal occidental y el conocimiento ancestral andino. Los profesores, con sus lecciones de gramática española y doctrina católica, representan un sistema educativo que muchas veces actúa como herramienta de homogeneización cultural. Sin embargo, es en los márgenes de esta educación formal donde Ernesto encuentra sus verdaderas lecciones de vida, en las conversaciones con los sirvientes indígenas, en las historias que escucha en los patios, en la sabiduría que emana de las piedras y los ríos. El contraste entre estas dos formas de educación nos invita a reflexionar sobre preguntas fundamentales que siguen vigentes: ¿qué significa realmente educar? ¿Cómo puede la educación formal reconocer y valorar diferentes formas de conocimiento? ¿Qué papel juega la escuela en la preservación o erosión de las identidades culturales? La biblioteca del internado, ese espacio que Ernesto utiliza como refugio, simboliza la posibilidad de tender puentes entre diferentes tradiciones de conocimiento. Los libros que lee no solo le abren ventanas hacia otros mundos, sino que también le ayudan a comprender mejor su propia realidad. Es significativo que sea precisamente en este espacio donde Ernesto encuentra momentos de reconciliación entre sus dos mundos culturales. Las jerarquías sociales y raciales que se reproducen en el internado, entre estudiantes, entre profesores y alumnos, entre la comunidad escolar y los sirvientes indígenas, son un espejo de las estructuras de poder que permean la sociedad peruana. Arguedas nos muestra cómo la educación puede tanto perpetuar estas desigualdades como proporcionar herramientas para cuestionarlas y transformarlas. En el personaje del padre director, Arguedas encarna las contradicciones de un sistema educativo que, aun con buenas intenciones, muchas veces falla en comprender y respetar la diversidad cultural de sus estudiantes. Sus esfuerzos por mantener el orden y la disciplina, por civilizar a sus alumnos según estándares occidentales, contrastan con la riqueza cultural que estos ya poseen y que el sistema educativo no logra reconocer. El episodio de la rebelión de las chicheras constituye uno de los momentos más intensos y significativos de los ríos profundos. En esta secuencia, Arguedas nos presenta un poderoso retrato de la resistencia popular y la lucha por la justicia social, encarnada en un grupo de mujeres que se alzan contra la distribución injusta de la sal. Las chicheras, mujeres mestizas que elaboran y venden chicha, ocupan un espacio social particular en la novela, son figuras marginales pero poderosas, que no pertenecen completamente ni al mundo indígena ni al mundo blanco. Su rebelión no es solo una protesta contra la escasez de sal, es un grito de resistencia contra un sistema económico y social que sistemáticamente margina y explota a los más vulnerables. La figura de Doña Felipa, líder de las chicheras, emerge como un símbolo de dignidad y resistencia. Su voz potente, su valentía para enfrentar a las autoridades y su capacidad para movilizar a la comunidad la convierten en una heroína popular. La forma en que Arguedas describe su liderazgo desafía los estereotipos de género y clase de su época, presentándonos a una mujer que no teme tomar las riendas de su destino y el de su comunidad. La rebelión misma está narrada con una intensidad cinematográfica que nos permite sentir la urgencia y la justicia de sus demandas. Las chicheras no solo reclaman sal, reclaman dignidad, respeto y un lugar justo en la sociedad. Su acción colectiva rompe momentáneamente las jerarquías establecidas y revela la fragilidad de un orden social basado en la opresión y la desigualdad. La participación de los colonos en la rebelión, aunque inicialmente forzada por las chicheras, evoluciona hacia un momento de liberación colectiva. La escena en que los colonos entran en la ciudad y toman la sala abandonada es descrita por Arguedas con una mezcla de júbilo y tensión, mostrándonos cómo los momentos de crisis social pueden convertirse en catalizadores de transformación y empoderamiento.
La represión que sigue a la rebelión, con la llegada de las tropas del ejército y la persecución de las líderes, nos muestra el precio que a menudo deben pagar quienes se atreven a desafiar el orden establecido. Sin embargo, la huida de Doña Felipa y su transformación en una figura casi mítica en la memoria popular sugiere que la verdadera victoria de la rebelión no está en sus resultados inmediatos, sino en su poder para inspirar y mantener viva la esperanza de un cambio social. En los ríos profundos, la naturaleza trasciende su papel tradicional de simple escenario para convertirse en una presencia viva y actuante que moldea la narrativa y el destino de los personajes. Arguedas, a través de la mirada de Ernesto, nos presenta un mundo donde las montañas respiran, los ríos hablan y las piedras guardan memorias ancestrales. El río Pachachaca, cuyo nombre en quechua significa puente sobre el mundo, emerge como uno de los personajes más poderosos de la novela. Para Ernesto, no es simplemente una corriente de agua, es una fuerza vital que conecta el mundo de los vivos con el de los espíritus, el presente con el pasado. El sonido de sus aguas se convierte en un lenguaje que solo aquellos sintonizados con la cosmovisión andina pueden comprender plenamente. Cuando Ernesto contempla el río, no solo ve su corriente física, sino que percibe en él la manifestación de una energía sagrada que fluye a través del paisaje y de la historia. Las montañas, o apus en la tradición andina, son presentadas como seres tutelares que vigilan y protegen a las comunidades que viven bajo su sombra. La descripción que hace Arguedas de estas montañas va más allá de lo puramente físico, nos muestra cómo estos gigantes de piedra participan activamente en la vida espiritual y emocional de los personajes. Cuando Ernesto se siente perdido o confundido, son las montañas las que le proporcionan un sentido de orientación y pertenencia. Los árboles, especialmente el pisonay del patio del colegio, se convierten en puntos de anclaje espiritual para Ernesto. En sus ramas se encuentra no solo refugio físico, sino también un vínculo con la sabiduría natural que el mundo occidental parece haber olvidado. La forma en que el protagonista se relaciona con estos seres vegetales nos revela una comprensión profunda de la interconexión entre todos los seres vivos, una visión que resulta sorprendentemente relevante en nuestra era de crisis ecológica. Esta representación de la naturaleza como ser viviente no es un simple recurso literario, es un reflejo fiel de la cosmovisión andina que Arguedas conocía tan íntimamente. En ella, la división occidental entre naturaleza y cultura, entre lo animado y lo inanimado, se disuelve para dar paso a una comprensión más holística y respetuosa del mundo natural. La memoria en los ríos profundos no es simplemente un repositorio de recuerdos individuales, es una fuerza viva que mantiene unida a la comunidad y preserva su identidad cultural a través del tiempo. Arguedas nos muestra cómo la memoria colectiva actúa como un hilo conductor que conecta el presente con el pasado, lo personal con lo comunal. A través de los recuerdos de Ernesto sobre sus experiencias en las comunidades indígenas, accedemos a un archivo viviente de tradiciones, creencias y formas de ver el mundo que resisten al olvido impuesto por la cultura dominante. Cada canción que recuerda, cada historia que evoca, cada ritual que describe, forma parte de un tejido más amplio de memoria cultural que la novela se esfuerza por preservar y transmitir. Los muros incaicos de Cusco se convierten en un poderoso símbolo de esta memoria colectiva. Para Ernesto, estas piedras no son simples vestigios arqueológicos, son testimonios vivos de una civilización que continúa resonando en el presente. La manera en que describe cómo las piedras hierven bajo la luz del sol nos sugiere que la memoria no es algo estático, sino una energía en constante movimiento que conecta el pasado con el presente. Las canciones y los huaynos que aparecen a lo largo de la novela funcionan como vehículos de memoria colectiva. Cada melodía, cada letra, lleva consigo historias de resistencia, amor, pérdida y esperanza que han sido transmitidas de generación en generación. Cuando Ernesto escucha o recuerda estas canciones, no solo está experimentando una emoción personal, está participando en un acto de memoria comunal que mantiene viva la identidad cultural de su pueblo. Los rituales y ceremonias que Arguedas describe en la novela son otro elemento fundamental en la preservación de la memoria colectiva. Cada gesto, cada palabra pronunciada en estos rituales, conecta a los participantes con una cadena ininterrumpida de tradición que se extiende hacia el pasado. La descripción que hace el autor de estas prácticas no es la de un observador distante, sino la de alguien que comprende profundamente su importancia como guardianes de la memoria cultural. La figura del padre de Ernesto, con sus constantes viajes y su conocimiento de diferentes comunidades y tradiciones, representa otra forma de preservación de la memoria colectiva. Sus historias y experiencias, compartidas con su hijo durante sus viajes, son como ventanas que se abren hacia diferentes aspectos de la realidad peruana, contribuyendo a crear un mosaico de memorias que refleja la diversidad y riqueza cultural del país.
En Los ríos profundos, Arguedas nos presenta un retrato descarnado de las múltiples formas de violencia que atraviesan la sociedad peruana. No se trata solo de la violencia física, aunque ésta está presente. El autor nos revela las capas más profundas de una violencia estructural que permea todas las relaciones sociales y que se manifiesta en formas tanto sutiles como evidentes. El internado mismo se convierte en un microcosmos donde esta violencia estructural se hace visible en sus múltiples dimensiones. Los estudiantes más pobres son sometidos a humillaciones constantes por parte de sus compañeros más privilegiados. El Lleras, con su comportamiento brutal hacia los más débiles, no es simplemente un matón escolar, es el producto de un sistema que normaliza la violencia como forma de relación social. La violencia lingüística se manifiesta en la prohibición tácita del uso del quechua en espacios oficiales. Cuando Ernesto es reprendido por mezclar palabras quechuas en su español, no estamos ante una simple corrección gramatical, sino ante un acto de violencia cultural que busca erradicar una forma de ver y nombrar el mundo. La lengua se convierte así en un campo de batalla donde se disputa la supervivencia de una cultura entera. La situación de los colonos en las haciendas representa quizás la forma más evidente de violencia estructural en la novela. Estos trabajadores indígenas viven en condiciones de semi-esclavitud, sometidos a un sistema que los despoja no solo de sus derechos básicos sino también de su dignidad humana. La descripción que hace Arguedas de sus condiciones de vida nos obliga a confrontar una realidad que, aunque situada en el pasado, proyecta sus sombras hasta nuestro presente. La violencia económica se hace patente en la distribución injusta de recursos básicos como la sal, que desencadena la rebelión de las chicheras. Esta escasez no es natural sino fabricada, producto de un sistema económico diseñado para beneficiar a unos pocos a costa del sufrimiento de muchos. La forma en que los comerciantes acaparan y especulan con bienes esenciales revela los mecanismos de una violencia económica institucionalizada. Pero quizás la forma más insidiosa de violencia que Arguedas retrata es la que se ejerce sobre la conciencia misma de los personajes. La internalización de la opresión, la naturalización de las jerarquías sociales y raciales, el sentimiento de inferioridad que algunos personajes han llegado a aceptar como natural, son manifestaciones de una violencia que actúa en el nivel más profundo de la psique humana. El tratamiento que hace Arguedas del sincretismo religioso en Los ríos profundos es uno de los aspectos más fascinantes y complejos de la novela. A través de la mirada de Ernesto, somos testigos de cómo las creencias católicas y la espiritualidad andina no solo coexisten, sino que se entrelazan para crear una forma única de entender y relacionarse con lo sagrado. La descripción de la misa en la iglesia de Abancay nos ofrece un ejemplo perfecto de este sincretismo. Mientras el ritual católico se desarrolla en el altar, las oraciones de los fieles indígenas mezclan invocaciones cristianas con súplicas a los apus y a la Pachamama. No hay en esto una contradicción para ellos, es una forma natural de experimentar lo sagrado que incorpora elementos de ambas tradiciones espirituales. Los santos católicos adquieren en la novela características y poderes que recuerdan a las deidades andinas. La Virgen María, por ejemplo, es vista por muchos personajes con atributos que la acercan a la Pachamama, la madre tierra andina. Esta fusión no es presentada por Arguedas como una degradación de ninguna de las dos tradiciones, sino como una manifestación de la capacidad humana para crear nuevas formas de sentido espiritual. El tratamiento de la muerte y los rituales funerarios en la novela nos muestra otro aspecto de este sincretismo. Las prácticas católicas de enterramiento y duelo se entremezclan con creencias andinas sobre el viaje del alma y la conexión continua entre los vivos y los muertos. Los cantos fúnebres que Ernesto escucha combinan elementos de ambas tradiciones en una expresión única de dolor y esperanza. Las procesiones religiosas que aparecen en la novela son otro espacio donde el sincretismo se manifiesta de manera visible. La forma en que los elementos cristianos se fusionan con rituales y símbolos andinos crea un espectáculo único que refleja la complejidad de la espiritualidad peruana. Los estandartes católicos ondean junto a ofrendas tradicionales, las oraciones en latín se mezclan con cantos en quechua, creando una experiencia religiosa que trasciende las categorías convencionales. El propio Ernesto, en su manera de entender y vivir la espiritualidad, encarna este sincretismo. Su devoción católica no le impide mantener una profunda conexión con la espiritualidad andina. Para él, no hay contradicción en rezar a Dios mientras también honra a los apus o busca señales en el vuelo de los pájaros. Su experiencia espiritual es un testimonio vivo de cómo diferentes tradiciones religiosas pueden coexistir y enriquecerse mutuamente en la conciencia de un individuo. El viaje de autodescubrimiento que emprende Ernesto en Los ríos profundos representa una de las exploraciones más profundas y conmovedoras de la búsqueda de identidad en la literatura latinoamericana.
A través de su protagonista, Arguedas nos invita a examinar las complejidades y contradicciones inherentes al proceso de construir una identidad propia en un contexto de dualidad cultural. El peregrinaje físico que Ernesto realiza junto a su padre por diferentes pueblos y ciudades del Perú es, en realidad, un viaje interior. Cada lugar que visita, cada persona que conoce, cada experiencia que vive, contribuye a la formación de su identidad. El encuentro inicial con los muros incaicos de Cusco marca un momento crucial en este viaje. Frente a estas piedras milenarias, Ernesto siente una conexión profunda con sus raíces andinas, una conexión que persistirá a lo largo de toda la novela. En el internado de Abancay, la búsqueda de identidad de Ernesto se intensifica al enfrentarse a un entorno que constantemente cuestiona y desafía su sentido del yo. Su capacidad para comunicarse tanto en español como en quechua, lejos de ser una simple habilidad lingüística, se convierte en una manifestación de su identidad dual. Esta dualidad, sin embargo, no es presentada por Arguedas como una limitación, sino como una fuente de riqueza y comprensión. La relación de Ernesto con la música, especialmente con los huaynos, juega un papel fundamental en su construcción identitaria. A través de estas canciones tradicionales, encuentra un puente entre sus dos mundos, una forma de mantener viva su conexión con la cultura andina mientras navega por los espacios de la educación occidental. El zumbailú, ese trompo mágico que produce músicas misteriosas, se convierte en un símbolo de esta síntesis cultural que Ernesto está tratando de lograr. Las amistades que Ernesto forma en el internado, tanto con sus compañeros de clase como con los sirvientes indígenas, reflejan diferentes aspectos de su identidad en desarrollo. Su capacidad para moverse entre estos diferentes grupos sociales, para comprender y empatizar con personas de distintos orígenes, sugiere la posibilidad de una identidad que trasciende las divisiones sociales y culturales rígidas. La figura del padre de Ernesto, con su constante movimiento y su propia lucha por encontrar un lugar en la sociedad, influye profundamente en la formación identitaria del protagonista. A través de su ejemplo, Ernesto aprende que la identidad no es algo fijo o inmutable, sino un proceso continuo de negociación y adaptación. En Los ríos profundos, el arte emerge como una fuerza capaz de trascender barreras culturales, sociales y lingüísticas. Arguedas nos muestra cómo diferentes formas de expresión artística, música, danza, poesía, narrativa oral, pueden servir como instrumentos de resistencia cultural y transformación social. La música ocupa un lugar central en esta dimensión artística de la novela. Los huaynos que Ernesto escucha y recuerda no son simples canciones, son vehículos de memoria cultural, expresiones de resistencia y espacios de encuentro entre diferentes mundos culturales. La forma en que estas melodías tradicionales persisten y se transforman en diferentes contextos nos muestra el poder del arte para adaptarse y sobrevivir en condiciones adversas. El lenguaje mismo se convierte en arte en manos de Arguedas. La manera en que el autor entreteje el español con el quechua, creando un lenguaje literario único, demuestra cómo el arte puede crear nuevas formas de expresión que trascienden las limitaciones de los idiomas individuales. Las descripciones poéticas de la naturaleza, las canciones intercaladas en el texto, los diálogos que mezclan ambos idiomas, todo contribuye a crear una obra de arte total que refleja la complejidad de la realidad peruana. La danza, aunque aparece menos frecuentemente en la novela, también se presenta como una forma poderosa de expresión artística y resistencia cultural. Los momentos en que los personajes bailan, especialmente durante las festividades religiosas, son descritos por Arguedas como instantes de liberación y conexión con las raíces culturales más profundas. Las historias y leyendas que circulan entre los personajes representan otra dimensión del poder transformador del arte. Estos relatos orales, que mezclan elementos históricos con imaginación popular, sirven como vehículos de memoria colectiva y como herramientas para interpretar y dar sentido a la realidad presente. El arte de la narración oral, tan importante en la cultura andina, es celebrado por Arguedas a través de diversos personajes que actúan como guardianes y transmisores de historias. Estas narraciones no son simples entretenimientos, son formas de preservar el conocimiento, de mantener viva la memoria cultural y de resistir la hegemonía de la cultura escrita occidental. La capacidad del arte para crear espacios de encuentro y diálogo entre diferentes culturas se manifiesta especialmente en los momentos de celebración colectiva que Arguedas describe. En estas ocasiones, las diferentes formas artísticas se entrelazan: música, danza, poesía, narración, creando experiencias que trascienden las divisiones sociales y culturales. Al llegar al final de nuestro recorrido por los ríos profundos, es imposible no sentirse conmovido por la profundidad y vigencia de esta obra maestra de José María Arguedas. A través de la historia de Ernesto,
Hemos sido testigos de una búsqueda universal, la búsqueda de identidad, de pertenencia, de reconciliación entre mundos aparentemente opuestos. Esta novela, escrita hace más de 60 años, nos habla hoy con una voz sorprendentemente contemporánea. En un mundo donde las fronteras culturales se desdibujan y redefinen constantemente, donde las luchas por la justicia social y la preservación de las identidades culturales continúan siendo urgentes, las reflexiones de Arguedas adquieren una nueva resonancia. Los ríos profundos nos recuerda que la verdadera riqueza de una sociedad reside en su diversidad, en su capacidad para abrazar y celebrar diferentes formas de ver y entender el mundo. El viaje de Ernesto es, en muchos sentidos, un espejo de nuestros propios viajes personales y colectivos hacia la comprensión y la aceptación de quienes somos. Como siempre enfatizamos en Obcast, lo que hemos compartido hoy es solo una invitación a sumergirse en la lectura completa de esta obra extraordinaria. Los invito a descubrir por ustedes mismos la magia de la prosa de Arguedas, a dejarse llevar por el fluir de esos ríos profundos que corren por las páginas del libro, llevando consigo historias, memorias y sueños que siguen transformando a sus lectores. En la descripción del episodio encontrarán enlaces para conseguir el libro y recursos adicionales sobre la vida y obra de José María Arguedas. Recuerden que el verdadero valor de la literatura está en la experiencia completa de la lectura, en ese diálogo íntimo entre el lector y el texto que ningún resumen puede reemplazar. Hasta el próximo episodio.